la clase, perdón, permítanme un momentito. Y vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento, ¿sí? Y lo vamos a hacer intentándolo hacer lo más práctico que se pueda. Acuérdense que lo más importante en la hipertensión va a ser el diagnóstico y la búsqueda de daño a órgano blanco, afectación a órgano blanco y complicaciones de la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a identificar uno u otra cosa? Pues lo vamos a identificar basado principalmente en un buen interrogatorio y una buena exploración física. De tal manera que esto se tendrá que realizar en las primeras consultas que nosotros tenemos con el paciente, ¿sí? Ya mencionamos, a ver si esperen, que ya está, ¿verdad? ¿Ya ven la diapositiva? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, se ve. Entonces, ya mencionamos entonces que en el momento en que llegue el paciente con ustedes al consultorio, pues lo primero que vamos a tratar de hacer es hacer una buena historia clínica. Esto nos va a permitir que en los primeros, y una historia clínica en forma adecuada, lo más extensa que se pueda, nos servirá para identificar uno, si la hipertensión es de tipo esencial, en donde es multifactorial, nos encuentra una etiología determinada para el desarrollo de la hipertensión, tiene una predisposición genética importante, es más común verlo después de los 50 años, aunque cada vez por el estilo de vida que llevamos, pues vemos hipertensos esenciales en edades más tempranas. ¿Qué nos va a interesar en esta historia clínica? Pues nos va a interesar identificar pues, la parte genética, papá, mamá o línea directa, hermanos que tengan hipertensión. Nos va a interesar saber si él ya tiene el diagnóstico de hipertensión o si alguien alguna vez le comentó que tenían descontroles hipertensivos, aunque fueran aislados. Nos va a interesar hacer todo interrogatorio buscando complicaciones, causas secundarias de una probable hipertensión. Y después pues, vamos a tratar de identificar las cifras tensionales. Vamos a tener que obtener estas cifras tensionales con una buena toma de presión arterial. Ya platicamos cómo se lleva a cabo normalmente esta toma de presión arterial. Y si nosotros documentamos que el paciente está entre 140-90, arriba o igual a 140-90, el consenso y las guías que nos dicen, pues entonces, ante un paciente de estas características, ¿sí? Y como vimos en la tabla de riesgo, si no tiene factores de riesgo o solamente tiene un factor de riesgo agregado a la hipertensión, lo que vamos a indicarle al paciente es cambios en el estilo de vida, que ya platicamos que va a ser el ejercicio, va a ser una dieta DASH, tratarles de convencer en un bajo consumo de sal, ¿de acuerdo? Y que empiecen a hacer actividad física. Si nos vamos a entretener media hora, 40 minutos en la primera consulta, tratando de explicarles en forma adecuada este cambio, la verdad que vale la pena, ¿de acuerdo? Porque eso es quizá lo que más nos cueste a todos nosotros, cambiar el estilo de vida. Y lo vamos a volver a citar en 1 semana a 4 semanas, dependiendo del paciente, y volvemos a tomar las cifras de tensión arterial. Entonces necesitaremos más de 2 determinaciones de presión arterial e insistir en esas consultas posteriores en el cambio en el estilo de vida. Si logramos mejorar este cambio de estilo de vida en las primeras 4 semanas, pues ya mencionamos que hay una reducción que puede ir del 2 al 10% más o menos en milímetros de mercurio. Fíjense cómo pasamos de 140 a 80, podemos llegar hasta 120 a 80. Pero como les comento, esta parte debe de ir enmarcada en todos los grados de hipertensión arterial, pero quizás sea el cambio más difícil de poder llevar a cabo con los pacientes. Ya que nosotros hicimos este cambio en el estilo de vida lo más que se pueda, indicarles sobre el consumo del alcohol, indicarles sobre el retiro del tabaquismo si lo tienen, el tratar de apoyarlos para la reducción de peso, enviándolos al nutriólogo o inicialmente dándoles más o menos una guía sobre la dieta que deben de seguir. Entonces, posteriormente valoraremos la respuesta de este cambio al estilo de vida en relación a las cifras de presión arterial. Pero también vimos que cuando el paciente llega con hipertensión con cifras arriba de 160 a 100,
sin, sin el antecedente o sin documentar enfermedad a órgano blanco, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que agregar, aparte del estilo de vida, pues un medicamento, ¿de acuerdo? Podemos iniciar con una monodosis. Y ahorita vamos a hablar de esto en relación a las monodosis. Si nosotros documentamos que tiene 160-100, pero tenemos factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo, si se acuerdan de la tabla de riesgo, ese paciente va a tener un riesgo de moderado a severo, ¿de acuerdo? De riesgo moderado. ¿Y esto qué nos va a indicar? Pues eso nos va a indicar que debemos de iniciar el tratamiento médico. Recuerden esta tabla, porque ya estamos hablando de un paciente que ya va a incrementar o duplicar la probabilidad de enfermedades o de alteraciones, aumentando su morbimortalidad. Si nosotros, por el contrario, encontramos presiones arteriales arriba de 180, igual o mayores a 180, 110, ese paciente se tendrá que ir directamente a tratamiento médico, y cuando iniciemos el tratamiento médico, tendremos que averiguar si vamos, aquí ya la monodosis quizá no sea la más adecuada y nos iremos a la otra fase que nos están indicando en el consenso o en las guías de hipertensión, que es el manejo de más de 2 medicamentos para el control. Entonces, todo va a depender, uno, de cuántos factores de riesgo o comorbilidades tenga el paciente agregado. Va a ser, dependiendo de estas características, el que nosotros vamos a poder determinar qué grupo de medicamento es el adecuado para cada uno. Para la hipertensión no existe receta de cocina. ¿Eso qué significa? Que no existe un esquema de tratamiento fijo para todos. Eso no. Lamentablemente en la hipertensión, dependiendo de las características individuales de cada paciente y los factores de riesgo agregados, vamos a determinar qué tipo de medicamentos vamos a utilizar en cada caso. De tal manera entonces que el manejo farmacológico en general se hace como indica en el algoritmo principal del tratamiento. Sin embargo, no olviden, como ya les mencioné, que hay que individualizar de acuerdo a las comorbilidades del paciente. ¿Qué es otro punto importante cuando vamos a iniciar el tratamiento médico? Que el manejo farmacológico debe de intentarse fortalecer en un solo punto, la adherencia del mismo. Lo que se ha visto que entre más medicamentos tome el paciente, menos adherencia hay al tratamiento. ¿Por qué? Porque se nos olvida el tratamiento, no tenemos más efectos secundarios, la combinación de ambos medicamentos pueden generar mayor número de efectos. Si tenemos una vida complicada, posiblemente tengamos problemas para organizar la toma de los medicamentos. Y la segunda, cada medicamento antihipertensivo tiene un costo diferente. De tal manera que existen desde problemas psicológicos hasta problemas económicos en el ir agregando medicamentos. Todo esto va a darnos pie a lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. No es lo mismo que el paciente tenga diagnóstico, no es lo mismo que tenga tratamiento y no es lo mismo que tenga un buen control. Entonces, lo que vimos en las diapositivas anteriores es, hay poco diagnosticado, hay el 50%, un poquito más del 50% tratados, pero menos del 50% bien controlados. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es que esté cifras de presión arterial controladas para evitar el daño a órgano blanco, ¿sí? Y, por lo tanto, disminuirle la morbimortalidad de los pacientes. Pero eso no lo vamos a lograr si el paciente, como primer punto, no tiene adherencia. Entonces, en los consensos y en las guías que nos dicen, vamos a tratar de disminuir la polifarmacia y favorecer las terapias combinadas con una sola píldora. Esa es como que la idea principal en base al tratamiento médico. Aunque siempre hay que individualizar, existen poblaciones diferentes y es importante que unifiquen las clasificaciones y recomendaciones de las diferentes guías internacionales para así lograr un manejo mejor de esta enfermedad. La ventaja que tenemos es que en el último consenso pues trataron de hacer eso, quitar las diferencias de las guías internacionales para que nosotros podamos entender o clasificar al paciente y poder llevar un protocolo de estudio y de tratamiento adecuado. Como ya les mencioné en esta diapositiva que vamos a ver, los pacientes que están en la sombra de penumbra, que ya quedamos que algunos grupos dicen que es prehipertensión, otros grupos dicen que no, que es una hipertensión simplemente normal alta,
siempre y cuando no estén asociados a más de 2 factores de riesgo, en donde ya colocan al paciente en un riesgo moderado, solamente se les va a manejar con intervenciones en el estilo de vida. ¿De acuerdo? Vamos a considerar el tratamiento farmacológico en este grupo de edad cuando se unan más de 2 factores de riesgo, pero fíjense que también va a depender del factor de riesgo. Ya mencionamos en algunas diapositivas anteriores que uno de los factores de riesgo que más pesa en el desarrollo de cardiopatía arteriosclerosa o isquémica es la diabetes mellitus. Hay grupos de estudios ya que indican que la diabetes es una enfermedad isquémica, ya ni siquiera la consideran como una enfermedad metabólica. El simple hecho de ser diabético lo coloca como un portador de una enfermedad de origen cardiovascular e isquémico, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho simplemente de que tenga presiones en esa zona de penumbra o en normalmente alta en diabéticos, los va a colocar en riesgo de moderado a severo, ¿de acuerdo? Entonces, esos pacientes deberían de irse ya con tratamiento médico establecido. Cuando ustedes ya tienen el diagnóstico, cuando ustedes ya completaron el diagnóstico. También hay que considerar el tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto, con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o enfermedad cerebrovascular. Entonces, esto no lo vamos a olvidar. Dentro de nuestro interrogatorio, ¿qué nos va a importar? Pues conocer los factores de riesgo de cada uno de nuestros pacientes. En relación a la hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3, lo que antes se consideraba ligera, moderada o severa, acuérdense que las intervenciones en el estilo de vida van parejos en todos. O sea, en la intervención en el estilo de vida vienen independientemente de las cifras de presión arterial. Cuando se encuentra en la etapa 1, en el grado 1 o hipertensión que antes llamaban leve, el tratamiento médico farmacológico va a darse a partir de que se haga el diagnóstico adecuado, a partir de que ustedes identifiquen si tienen afectación a órgano blanco. Cuando ustedes complementen el protocolo de estudio para los pacientes de hipertensión, buscando causas de hipertensión secundaria. Pero vamos a hacer más hincapié en su tratamiento y en el control, como ya los mencionamos, cuando ustedes identifiquen enfermedad a órgano blanco. Es en esta fase en donde se menciona que el tratamiento solamente es en la única fase en donde se puede utilizar monodosis, ¿de acuerdo? Es decir, un solo medicamento. Ahora, para los pacientes de riesgo moderado sin enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño orgánico, ¿cuándo se tiene que volver a citar al paciente? Pues ya que ustedes determinaron el diagnóstico de hipertensión y se les da tratamiento, pues podemos citarlos cada 3 a 6 meses para valorar si se ha controlado en forma adecuada la presión arterial. Recuerden que el descenso de la presión arterial no va a ser inmediato, ni siquiera con tratamiento farmacológico. Muchos de los medicamentos que se les va a dar para la hipertensión pueden empezar a hacer efecto entre la tercera y la cuarta semana de iniciado el tratamiento, que significa que si yo lo cito a las 2 semanas, pues mantendrá las cifras tensionales quizá elevadas y no vamos a aumentar las dosis hasta que se cumpla el tiempo determinado de cada grupo de medicamentos, que oscila entre tercera y cuarta semana. O sea, las cifras tensionales tienen que ir disminuyendo poco a poco. También eso nos permite evitar la hipotensión ortostática que se puede presentar en algunos pacientes cuando nosotros damos medicamentos a altas dosis, ¿de acuerdo? O en hipertensos que pueden ser de grado ligero, en donde puede tener una respuesta hiperreactora, no siempre mantener cifras de presión arterial alta. En relación a la hipertensión de grado 2 y grado 3, que es de moderado a severo, si ustedes se dan cuenta, va de entrada intervenciones en el estilo de vida, como ya mencionamos, pero el tratamiento farmacológico se dará de forma inmediata para todos los pacientes. Aquí el objetivo es tener un control de la presión arterial en los primeros 3 meses de que ustedes lo vieron. Los van a volver a citar y tendrán que llevar el control del peso, tendrán que llevar el control de cintura, del diámetro de la circunferencia de la cintura, tendrán que identificar con laboratorios cómo se encuentra su creatinina, su proteinuria o simplemente con el dextrose en el examen general de orina. Tendrán que investigar, ¿sí?, cómo está respondiendo el paciente y si no tiene efectos secundarios. Aquí lo importante del tratamiento de la presión arterial es, existe una gran cantidad de medicamentos para la presión arterial.
abran ustedes el PLM y se van a dar cuenta que posiblemente existan más de 100 medicamentos para el control de la presión. ¿Por qué existen tantos? Uno, porque hay que individualizar al paciente dependiendo de qué características tiene cada uno de ellos. Entonces, como que te dan una gama de medicamentos para que nosotros podamos tratarlo. Segundo, porque la industria farmacéutica en relación al tratamiento de la presión arterial es un negocio, de tal manera que aproximadamente de 2 a 3 fármacos al año van a salir como nuevos, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes tienen que tratar de aprender es que esto no es el que está de moda, ¿de acuerdo? Traten, por favor, de evitar esta situación. Muchos de los medicamentos tienen casi las mismas características de los medicamentos que iniciaron esos grupos. Tienen pocas variaciones. Quizá uno tenga una vida media más larga, quizá tenga menos efectos secundarios, quizá con menos dosis se alcance un efecto mayor, pero realmente los cambios son mínimos. Yo lo que les recomiendo, chicos, es que traten en lo posible de aprenderse 2 o 3 medicamentos por cada grupo de los medicamentos que disminuyen la presión arterial. Del grupo de los diuréticos, apréndanse 2 diuréticos, pero aprendérselos significa conocer dónde actúan, cuáles son las dosis que se les debe iniciar, con qué dosis les van a dar mantenimiento, cuánto es la dosis máxima, cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuáles son las contraindicaciones relativas, ¿de acuerdo? En lugar de aprenderme los 300, apréndanse 2 medicamentos por grupo. ¿En qué los va a ayudar? Simplemente en algo, en que ustedes conozcan muy bien todas las características farmacológicas de sus medicamentos. Y ya después ustedes poco a poco van a ir aprendiendo, van a empezar a tener la experiencia de cómo irlos combinando, ¿de acuerdo? Y se van a hacer expertos en 8 medicamentos y no inexpertos en 300 medicamentos o en 30 o en 40 medicamentos. Entonces, cada vez que les presenten un medicamento nuevo, pues intenten valorar realmente no lo que les dice la persona que los lleve para el representante farmacéutico, no, váyanse a libros en donde les expliquen toda la farmacodinámica del medicamento y ustedes puedan saber cuándo sí y cuándo no se les va a dar a cada uno de los pacientes de acuerdo a las características de cada uno. Y si tienen que cambiar un medicamento por algo mejor, cámbienlo, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender del conocimiento que ustedes tengan y la experiencia en el manejo de la presión arterial. ¿Con qué vamos a iniciar? Con los diuréticos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, son los medicamentos que más se han utilizado. Su uso empezó desde 1950. ¿Sí? ¿Cuáles son los antihipertensivos, los diuréticos que se utilizan como antihipertensivos? Pues entonces, dentro de los diuréticos que utilizan como antihipertensivos, pues vamos a encontrar los diuréticos tiacídicos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estos son importantes? Porque acuérdense que el mecanismo de acción de estos diuréticos tiacídicos va a ser el bloqueo del cotransportador de sodio de cloro en el tubo contorneado distal. ¿Qué nos van a producir? Diuresis. Produce inicialmente disminución del volumen sanguíneo circulante, lo que lleva a la disminución de la presión arterial. Pero también recuerden que tienen una apertura sobre los canales de potasio que son sensibles a la ATP, adenina trifosfato. Esto que también nos va a ayudar a generar un balance positivo de calcio y un bloqueo en el canal lento, que es lo que nos va a condicionar una vasodilatación directa. Recuerden entonces que las tiacidas son compuestos con efecto hipotensor y con efecto vasodilatador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los diuréticos que pertenecen a estos grupos? Pues el que más se utiliza, ¿cuál es? La hidroclorotiazida, ¿sí? Y la clortalidona. Había otro medicamento más antiguo que era clorotiazida, que realmente en la actualidad es poco se usa. Recuerden que si yo comparo la clortalidona con la hidroclorotiazida, no olviden que la clortalidona, aparte que es diurético, es más fuerte como vasodilatador. Y la hidroclorotiazida es un poquito más diurético y menos vasodilatador. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las combinaciones de los medicamentos antihipertensivos lo unen con la hidroclorotiazida, ¿de acuerdo?
Entonces, la combinación es más con hidroclorotiazida, pero cuando quieran utilizarlo como monodosis o como monoterapia, no monodosis, perdón, como monoterapia para el tratamiento de la hipertensión, recuerden que el medicamento de elección es la clortalidona, ¿de acuerdo? En relación a la dosis, ya la tendrán ustedes que buscar, pero a mí lo que me interesa es el efecto benéfico del uso de las tiazidas, es que pueden llegar a disminuir 8 milímetros de mercurio en relación a la presión arterial sistólica y 3 milímetros de mercurio en relación a la presión arterial diastólica. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden este uso. Ahora, quiero que ustedes me digan de los pacientes que ustedes interrogaron para la práctica de hoy, díganme cuántos de ellos utilizan tiazidas en su tratamiento. Los escucho, ¿eh? El mío utiliza hidroclorotiazida con telmisartán. Hidroclorotiazida, ok, y viene combinado con telmisartán, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra persona me hizo una historia? Bueno, ¿qué otros grupos encontraron dentro del tratamiento de su paciente hidroclorotiazida? Los escucho. ¿Se escucha, doctora? ¿Sí? Sí, igual en mi caso, la paciente tiene como tratamiento telmisartán con hidroclorotiazida. Ok. ¿Algún otro? ¿Nada más fueron 2 historias? Esto me emociona mucho. No, pero bueno, al menos el de nosotros. O sea, nada más hicieron 2 historias. O los demás no tenían el diurético agregado. Sí, eso, doctora, no está agregado. Ok, entonces los otros grupos no tenían diurético agregado. Entonces, si escucharon, la hidroclorotiazida es el diurético que más se usa, pero por lo general combinado con algún otro medicamento. No, de los pacientes, de las historias clínicas que realizaron, díganme en cuántos encontraron ustedes como único tratamiento la clortalidona. ¿Sí? ¿Ninguno? No, doctora. Ok, entonces la clortalidona tiene como beneficio lo que ya les mencioné en relación a la hidroclorotiazida. Otro beneficio de esta es que tiene una mayor potencia con una duración más prolongada. Se menciona que una dosis de 25 miligramos de clortalidona equivale a 50 miligramos de hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Díganme porque el doctor Iwit les mandó el consenso de manejo de hipertensión. ¿Quién de ustedes me puede decir qué hay en relación a la indapamida? ¿En dónde la podemos utilizar? ¿Qué es la indapamida? ¿Alguien de ustedes lo leyó? Así tranquilamente, no, díganme, no, ¿Se puede? pero quiero escucharlos. Yo no, doctora, disculpe. Ok, la indapamida es un diurético tiacídico modificado con un efecto vasodilatador adicional, ¿de acuerdo? Se los menciono porque van a encontrar ya en la actualidad medicamentos en donde en lugar de estar combinado con hidroclorotiazida, está combinado con la indapamida. Otro efecto benéfico que se ha documentado con el uso de la indapamida es que es un medicamento que puede disminuir el remodelado ventricular izquierdo y esto evita la generación o el depósito de fibrina, de colágeno, ¿sí? De amiloide a nivel de las fibras de las neofibrillas miocárdicas.
esto va a disminuir en un momento dado la generación de hipertrofia excéntrica y por lo tanto dilatación de cavidades izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, necesito que intenten leer un poquito sobre este diurético porque lo pueden llegar a utilizar. Tiene un muy buen efecto vasodilatador y lo más importante es que no puede dar regresión en la hipertrofia. De estos medicamentos, recuerden que una de las contraindicaciones absolutas va a ser el desarrollo de la gota, de tal manera que si ustedes en una historia clínica documentan que es un paciente con hiperuricemia, pues son medicamentos que de preferencia pues vamos a tratar de no darlos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa nos pueden dar como efectos adversos? Pues lo que nos puede dar es hipopotasemia, nos puede dar hipomagnesemia, y si esto pues, es prolongado, pues ¿cómo se va a manifestar? Pues con calambres, ¿de acuerdo? Nos puede dar dermatitis fotosensible, hiponatremia, y otro efecto importante es la presencia de disfunción eréctil, que ya sabemos que puede ser una de las características o defectos adversos de la hipertensión. ¿Qué otro problema tenemos con el uso de los diuréticos del tipo tiacídicos? Pues uno de estos es el incremento en las cifras de colesterol, triglicéridos y, como ya mencionamos, ácido úrico, chicos. Entonces, si yo no sé que esto produce estos medicamentos, pues vamos a condicionar más alteraciones de las que metabólicamente ya tienen estos pacientes, ¿de acuerdo? En los pacientes diabéticos, la combinación de diuréticos tiacídicos con beta bloqueadores nos pueden condicionar un difícil control glucémico, empeorar la intolerancia a los carbohidratos, ¿de acuerdo? De tal manera que estos hay que tenerlos en mente. Siempre hay que conocer de estos medicamentos cuáles son sus efectos, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que aquí lo importante es conocer complicaciones absolutas y también conocer complicaciones relativas, en donde preferentemente no utilizarlos. Cuando utilizamos nosotros, existen otros diuréticos aparte de los tiacídicos y los análogos tiacídicos. ¿Quién me puede decir otro grupo de diuréticos que ustedes conozcan? Los antagonistas de la aldosterona. Muy bien, ¿qué característica tiene este grupo de medicamentos? Por lo mismo evitan el efecto que pueda tener la aldosterona, o sea, en la reabsorción de sodio y por lo tanto de líquidos. Impide que la aldosterona active el receptor mineralocorticoide, inhibiendo la activación anterior del canal de sodio epitelio, ¿de acuerdo? En el túbulo distal y colector. Esto evita que se reabsorba sodio y se excrete potasio, ¿de acuerdo? Dime un ejemplo de un medicamento bloqueador de aldosterona, por favor, que es el más común, el que ustedes lo van a tener más a la mano. La espironolactona. La espironolactona, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es un diurético que tiene como característica, es un ahorrador de potasio, ¿sí? Ahora, este medicamento, ¿ustedes lo han visto combinado con antihipertensivos? Yo no, doctor. No lo vienen combinado. ¿Lo podemos utilizar? Sí, sí lo podemos utilizar. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Principalmente está asociado en el manejo de los pacientes con precarga incrementada. ¿En qué patologías encontramos precarga incrementada? Insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca. ¿Ahí lo podemos utilizar? Sí. Ojo, pero, si ustedes recuerdan, lo que comentamos es que retiene potasio, ¿verdad? Y otra de las causas de incremento en la precarga es insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no se libera líquido, ¿de acuerdo? Hay volúmenes urinarios disminuidos y ahí podemos utilizar la espironolactona. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? ¿Cómo está el potasio en los pacientes con insuficiencia renal?
Estaría aumentado. Está aumentada las cantidades de potasio. Es un medicamento que estaría contraindicado en los pacientes con insuficiencia renal o incremento en la precarga, pero por daño renal, ¿de acuerdo? Y acuérdense que en insuficiencia renal hay hipertensión, ¿verdad? Entonces son diuréticos que no nos van a funcionar. Pero entonces ahora díganme, si yo disminuyo la precarga, ¿con qué diurético podría yo combinarlo en los pacientes con insuficiencia renal? Puede ser con las tiazidas. Bueno, sí, pero hay otros mejores que son más fuertes como diuréticos porque estamos hablando de la insuficiencia renal con una precarga muy elevada. Los diuréticos de ASA. Díganme un ejemplo de los diuréticos de ASA. La furosemida. La furosemide, ¿de acuerdo? Porque ella tiene un efecto secundario, pero que la insuficiencia renal me ayuda. Que tira, ¿qué? Por orina, tira potasio, ¿de acuerdo? Entonces, mientras mantenga volúmenes urinarios, el diurético que me puede ayudar a disminuir la precarga y mejor control de la presión arterial, si la hipertensión es por incremento en la precarga, va a ser diuréticos de ASA, ¿de acuerdo? Entonces, los medicamentos que utilizamos para el control de la presión arterial serán diuréticos tiacídicos, ¿de acuerdo? Como la hidroclorotiazida, que por lo general viene combinado con otros medicamentos. Podemos utilizar los análogos tiacídicos como la clortalidona y la indapamida en los pacientes que también queremos un mejor control de la presión, que se pueden utilizar como monoterapia, ¿de acuerdo? Y que tienen como efecto, pues, principalmente el tirar el potasio. Pero se pueden obviar cuando el paciente tiene otras patologías agregadas en donde otros diuréticos nos pueden funcionar. Si tenemos una función renal adecuada y queremos tirar precarga, pues nos pueden servir los medicamentos bloqueadores de la aldosterona como la espironolactona. ¿Cuál es el problema del uso de la espironolactona? Pues la espironolactona nos va a condicionar principalmente una mayor incidencia de ginecomastia, disfunción eréctil y metrorragia. Esto no hay que olvidarlo en relación a este tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Pero también encontramos que hay otros que son ahorradores de potasio, inhibidores de la aldosterona, como la eplerenona, que en México es un medicamento poco usado, porque hay poco, y que tiene como característica o la ventaja del uso de este diurético, inhibidor de aldosterona, es que produce menos ginecomastia, menos disfunción eréctil y menos metrorragia. Entonces, como que tenemos una mayor gama de poder usar este tipo de medicamentos. ¿Existen otros diuréticos ahorradores de potasio? Sí, podemos encontrar la amilorida, que sí lo tenemos en el mercado en México, el tiantereno, que al menos en la actualidad poco es su uso y realmente no es tan comercial en la ciudad, en el país, perdón, en donde la ventaja de estos diuréticos ahorradores de potasio es que la dosis es de una tableta al día, ya sea de 2.5 a 20 miligramos o de 25 a 200 miligramos. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar? Pues va a depender de las características individuales de cada uno de los pacientes. Nada más que hay que olvidar que todos los diuréticos tienen que ver con riñón, de tal manera que antes de indicarlos tendremos que investigar cómo se encuentra la funcionalidad de este órgano. ¿De acuerdo? Segundo grupo, los beta bloqueadores. De los beta bloqueadores, ¿cuáles son los que más utilizamos para el control de la presión? Los cardioselectivos o no cardioselectivos. Y se van a dar ustedes cuenta que los que más utilizamos para el control de la presión son los no cardioselectivos. De estos, ¿quién me dice algunos grupos de beta bloqueadores que controlan muy bien la presión arterial? ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? El propranolol. El propranolol, exacto. ¿Cuál es la desventaja del propranolol? Que tiene una vida media corta. Se tiene que dar dosis de cada 8 horas, ¿de acuerdo? ¿Qué otro medicamento tienen que ustedes vieron dentro de los beta bloqueadores en sus historias clínicas? El metoprolol.
El metoprolol, un poquito más cardioselectivo, un poco más cardioselectivo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se utiliza metoprolol? Pues en realidad se utiliza más el metoprolol, no solamente para el control de la presión arterial, que realmente controla poco la presión arterial, pero nos ayuda mucho a la disminución del consumo de oxígeno. Entonces se puede utilizar porque disminuye la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y eso nos va a ayudar a mantener un consumo de oxígeno bajo. ¿En dónde deberíamos de utilizarlo? Pues en qué enfermedad necesitamos un gasto cardíaco bien y una disminución en el consumo de oxígeno para que las arterias, para que el músculo cardíaco funcione en forma adecuada y no les dé isquemia, pues en la cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión y que tiene antecedentes de enfermedad isquémica, pues quizá uno de los medicamentos de elección, pues serán los beta bloqueadores, más selectivos o menos selectivos de acuerdo a las cifras tensionales. Pero para el bloqueo, acuérdense que los bloqueadores beta tienen como mecanismo de acción la disminución del gasto cardíaco y liberación de renina. Pero recuerden, disminución del gasto cardíaco, así que hay que tratar de vigilar que si ya tienen patología cardiovascular, esta patología no les haya condicionado daño en el funcionamiento sistólico del corazón. Acuérdense también que actúan a nivel de receptores beta-2 presinápticos con una disminución en la liberación de noradrenalina. Entonces, son medicamentos que nos van a funcionar muy bien en aquellos pacientes, principalmente jóvenes, en donde la hipertensión gira alrededor de un incremento en la liberación de catecolaminas. ¿Tienen otros efectos antihipertensivos los beta bloqueadores? Pues sí. Nos disminuyen la secreción de renina, reajustan los barroreceptores y también nos disminuyen la hipertrofia de tipo G, la hipertrofia de tipo vascular. ¿De acuerdo? Entonces, son medicamentos que nos van a funcionar. Hay beta bloqueadores que son, que tienen un mayor efecto antihipertensivos. ¿Cuáles son los que tienen este efecto? El nebivolol, el labetalol y el carvedilol. Entonces hay que tener mucho en cuenta las características de este tipo de medicamentos. Recuerden, hay que conocer las contraindicaciones absolutas, de tal manera que una de las contraindicaciones absolutas es que el paciente que tenga antecedentes de asma, ¿de acuerdo? O algún tipo de enfermedad pulmonar, porque pueden condicionar broncoespasmo. Entonces, ojo con esto. ¿Qué otra cosa tenemos que vigilar en los pacientes que les demos beta bloqueadores? Pues que no tengan de frecuencia cardíaca de base, bradicardia sinusal o menos de 60 latidos por minuto, 60 o menos latidos por minuto, porque lo vamos a incrementar. ¿Qué tenemos que investigar? Que el paciente no tenga bloqueos cardíacos, bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado o incluso bloqueo de tercer grado, porque esto nos va a condicionar que se incremente el grado de estos bloqueos, ¿de acuerdo? Entonces, para esto pues, tenemos que tomar el pulso, podemos tomar un electrocardiograma para saber si es candidato o no al uso de los beta bloqueadores. ¿Hay contraindicaciones relativas? Claro que sí. Recuerden que incrementa, ¿sí?, la resistencia a la insulina, de tal manera que hay que tener mucho en cuenta que no deben de usarse en el síndrome metabólico. Se tiene que tratar de no utilizar en los pacientes, pacientes o en las personas atletas o pacientes físicamente activos. ¿Por qué? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca, los cansan más. Si ya el deportista tiene un efecto vagotónico por el ejercicio, pues van a incrementar este efecto vagotónico y el paciente se va a cansar de realizar sus actividades físicas. Ojo con esto. ¿De acuerdo? Existen otras contraindicaciones relativas con la enfermedad arterial periférica, ¿de acuerdo? Porque incrementa la vasoconstricción a niveles inferiores. Se puede dar en obesos, se puede dar en los pacientes con obesidad, pero hay que tener en cuenta que incrementa la resistencia a la insulina. Entonces, este grupo en especial pues va a tener esas contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Qué pasa con los antagonistas del calcio? Son muy utilizados, son medicamentos que disminuyen el espasmo a nivel arterial, la vasoconstricción a nivel arterial, y se dividen en dos grupos principales, las dihidropiridinas, ¿cuáles son los dos medicamentos que van a caracterizar este grupo este grupo de medicamentos? Pues el nifedipino, y de este grupo de nifedipinos hay de acción corta, como es el nifedipino de 10 miligramos,
o de acción más prolongada, como puede ser el nifedipino de 30, de 40 miligramos, que tienen una acción de 12 horas, o de 12 a 18 horas, como el nifedipino de 10 miligramos, o de 18 a 24 horas, como el nifedipino de 30, de 20 miligramos. Son buenos medicamentos para el manejo de la hipertensión, pero tienen algunas desventajas. ¿Cuál otro antagonista del calcio dihidropiridínico? Ustedes conocen mucho, pues la amlodipina, que ustedes, si se dan cuenta, muchos de los pacientes que ustedes tienen en sus historias clínicas, si es que las hicieron, van a llevar la combinación de este tipo de medicamentos. Ustedes, en alguno de sus historias clínicas que realizaron, ¿tenían el amlodipino o el nifedipino como tratamiento? Sí, en la historia clínica en nuestro caso sí, doctora. ¿Sí? Ok, ¿cuál de los dos? ¿Nifedipino o amlodipino? Amlodipino. Amlodipino, ok. ¿Algún otro inhibidor, algún otro antagonista del calcio? Nada, ¿alguno de ustedes hay otros medicamentos de ese grupo? Pues sí, está el felodipino, ¿de acuerdo? El nicardipino, son otros medicamentos que están dentro de este grupo dentro de este grupo de medicamentos y que tienen más o menos los efectos. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Recuerden que este grupo de medicamentos van a incrementar la frecuencia cardíaca porque producen vasodilatación y la taquicardia va a ser refleja. De tal manera que es un paciente que tiene 90 latidos por minuto cuando los llega en su consulta, ojo, no les vayan a dar nifedipino porque ¿por qué van a regresar? Porque no lo toleraron por la frecuencia cardíaca alta. ¿Dónde no hay que darlos? En insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no hay que darlos? Porque son inotrópicos negativos, ¿de acuerdo? En los pacientes con edema grave en las extremidades inferiores preexistente no hay que darlos porque producen vasodilatación arterial y cierto grado de vasodilatación venosa. Significa que estos medicamentos van a generar edema de los tobillos o a nivel palpebral. Entonces les van a regresar porque no toleraron el medicamento por los edemas, ¿de acuerdo? Que son quizá de los efectos secundarios más importantes de estos medicamentos y que son la causa por la que por lo general se suspenden porque producen dilatación postcapilar que antagoniza con la dilatación precapilar causada por la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado en relación a esto. Existen otros medicamentos antagonistas del calcio que pueden bajar la presión, que no son directamente antihipertensivos o su efecto antihipertensivo es bajo, pero que tienen otra característica que nos puede ayudar, que es disminuir la frecuencia cardíaca, lo contrario de lo que hacen los antagonistas del calcio dihidropiridínico. ¿Cuáles son estos? El verapamilo y el diltiazem. ¿Qué característica tienen? Bajan poco la presión arterial, pero disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿En dónde los voy a utilizar? Pues simplemente en los pacientes que tengan hipertensión y antecedentes de arritmias, porque son antiarrítmicos, principalmente de aumento del automatismo supraventricular. ¿Dónde los puedo utilizar? En pacientes isquémicos, en donde yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno y por lo tanto disminuir los eventos de isquemia. ¿Dónde puedo utilizar este tipo de medicamentos? En los pacientes que tengan cardiopatía isquémica no asociados a cardiopatía aterosclerosa, como puede ser en el vasoespasmo, en la angina de Prinzmetal o en los pacientes con isquemias secundarias a puentes musculares. ¿Dónde no los voy a utilizar? Pues como en los beta bloqueadores, en cualquier paciente que tenga disminución de la frecuencia cardíaca, en los pacientes que tengan un bloqueo AB de primero, segundo, tercer grado, en bloqueos sinusoauriculares porque bajan más la frecuencia cardíaca, en los pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo con FEBIS menor del 40 porque son inotrópicos negativos. Un efecto muy importante que se observa en el verapamilo, y por eso hago hincapié en ese medicamento como una contraindicación relativa, es que produce estreñimiento y la mayoría de los pacientes les van a llegar porque no lo toleran por esta situación, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tener en cuenta estas características. ¿Cuáles son los antihipertensivos que son más utilizados? Los IECA y los ARA2. ¿Qué características tienen estos medicamentos? Pues van a actuar sobre diferentes vías, pero al final
inhiben la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y por qué es importante? Porque si sabemos que ese sistema renina-angiotensina es dentro de la fisiopatología de la hipertensión, pues parte causante importante de la vasoconstricción, pero no solamente a nivel generalizado, o sea, no a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona de nivel renal, sino también a nivel local. Recuerden que este sistema también se encuentra a nivel tisular y que se presenta en grandes cantidades a nivel tisular, pero miocárdico. Es parte del causante de la fibrosis miocárdica. Si yo inhibo a ese nivel, también estamos protegiendo al corazón de la cardiorremodelación, que se puede presentar no solamente en la cardiopatía hipertensiva, sino en la isquémica. De tal manera que esto es como una piedra angular para el manejo de los pacientes hipertensos, ¿de acuerdo? Esto es muy bueno, produce alteración, produce efectos que nos van a condicionar disminución en la vasoconstricción, disminuye el estrés oxidativo, la retención de sodio, el crecimiento celular y lo más importante, la disminución en el desarrollo de la fibrosis miocárdica y también a nivel de alteraciones a nivel vascular. ¿Qué desventajas tienen estos medicamentos? Pues los IECA, lamentablemente, van a condicionar como un efecto secundario, la producción de tos, que quizás sea la razón por la que muchos de los pacientes dejen este tipo de medicamentos. Otra desventaja que tienen los IECA son los de la vida media, que a veces pueden ser entre 8 a 12 horas. Eso significa que se necesitarán más de, a veces, 2 dosis o más para llegar a tener un buen control de la presión. Contraindicaciones absolutas. La más importante es que son medicamentos que condicionan defectos en el producto si la madre está embarazada, ¿de acuerdo? Entonces son de los medicamentos que por ningún motivo se les debe de dar. Por eso ahí lo ponen como una contraindicación relativa a mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura, porque condiciona malformaciones genéticas. Entonces, ojo con ese tipo de medicamentos. Nos pueden generar hipopotasemia si incrementan la reabsorción de potasio. Entonces, son medicamentos que tendremos que utilizarlos con mucha cautela en los pacientes con insuficiencia renal y tendremos que investigar bien la presencia de proteinuria o determinar qué grado de afectación del riñón tienen, de la funcionalidad renal, para su uso. Al principio es muy bueno y después están contraindicados. Si hay hipercalemia por la insuficiencia renal, pues elevará más el potasio, por lo tanto deberían ser medicamentos que no se deberían de utilizar. Ventajas de los ARA2, que son monoterapias del efecto de acciones de 12 a 24 horas, pueden llegar a disminuir las cifras tensionales igual que los inhibidores de la ECA de 8 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y 5 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica en promedio, porque también se menciona que esto va a depender mucho de las características genotípicas de cada paciente. Y aquí, principalmente en este grupo de medicamentos, los avances en la genofarmacología nos va a ayudar, porque sabemos que existen receptores. Hay pacientes que no tienen receptores que permiten el mejor actuar de estos medicamentos. Entonces, si nosotros les hiciéramos un estudio de genómico en este tipo de pacientes buscando la actividad de los receptores para los inhibidores de la ECA o los ARA2, nos permitiría individualizar a qué pacientes sí les van a hacer efectos y a qué pacientes pues realmente el efecto va a ser mínimo, ¿de acuerdo? En ambos está prohibido en el embarazo, en ambos hay que tener cuidado en los pacientes con edad fértil que tengan una anticoncepción no segura. Recuerden que en ambos existe hiperpotasemia y que están contraindicados en los pacientes con estenosis arterial renal bilateral. ¿Por qué les hago hincapié en lo de la estenosis arterial renal bilateral? Porque recuerden que una de las causas de hipertensión arterial en pacientes jóvenes es la estenosis de la arteria renal. ¿De acuerdo? Es una causa secundaria. Entonces ustedes tendrán que investigarlo con toda la batería de estudios que una vez mencionamos. ¿Dónde hay que tener en cuenta? Todo paciente mayor de 60 años que ustedes ya tenían bien controlado con algún tipo o grupo de medicamentos y vuelve a presentar descontrol hipertensivo severo, ¿sí? O de difícil control, tienen ustedes la obligación de descartar ateroesclerosis de la arteria renal,
¿de acuerdo? Entonces, la estenosis de la arteria renal no solamente se presenta en jóvenes, se presentan en el adulto mayor, y eso va a generar un mayor descontrol hipertensivo. Si ustedes les dan este tipo de medicamentos, que son en el grupo donde más lo damos, corremos el riesgo de generar mayor datos de hipertensión. Entonces, nunca hay que olvidarlo. Los calcioantagonistas, recuerden que se puede dar principalmente en pacientes jóvenes, pero en los pacientes mayores tienen su indicación más importante en la hipertensión de tipo sistólico. Entonces, la hipertensión sistólica, el tratamiento de elección son los calcioantagonistas, porque acuérdense que en este tipo de hipertensión la rigidez arterial es un mecanismo que nos condiciona este tipo de hipertensión. Recuerden que hay una gran cantidad de medicamentos en este grupo. Ya mencionamos el captopril, pues es el que ustedes, la mayoría de ustedes quizá lo tengan en mente. El enalapril, el lisinopril, el perindopril, el ramipril. Existe gran cantidad de medicamentos. Por eso les digo, nada más apréndanse uno o dos de esos medicamentos. ¿Cuáles van a utilizar de los ARA? Está el candesartán. ¿Con qué medicamento inició este grupo? Con el losartán. Es el que más utilizan, pero está el candesartán, el ibersartán, el olmesartán, el telmisartán, el valsartán, todos con unas u otras mejores, las mejoras están en relación al tiempo que mantiene la meseta el control de la presión, el tiempo de vida de los medicamentos, su biodisponibilidad y su tolerancia. ¿Qué les quiero mencionar aquí? Bueno, les quiero mencionar que existen una serie de medicamentos que ya mencionamos, han sido estudiados por una cantidad de estudios, porque esto lo paga la industria farmacéutica, y lo que trataron de comparar es la eficacia cuando yo uno un beta bloqueador con un diurético, un IECA con un beta bloqueador, un calcio antagonista con un beta bloqueador, ¿sí? Un beta bloqueador, un calcio antagonista. Entonces, han infinidad de estudios en donde combinan estos grupos de medicamentos. Nos dicen que algunos, la combinación nos puede disminuir la hipertrofia ventricular izquierda, en otros el control es más fácil, en otros se debe utilizar en hipertensiones de alto riesgo, ¿de acuerdo? Pero esto se tendrá que individualizar a cada grupo de pacientes. Ahora, aquí lo más importante que yo considero es el hecho de, uno, cómo iniciamos entonces el tratamiento. En los pacientes entonces en el grado 1 de hipertensión, en donde nos dicen cambien el estilo de vida, cítenlo en 3 meses, y si yo corroboré que bajó de peso, si yo corroboré que lleva una dieta adecuada, si yo corroboré que el paciente está haciendo actividad física y la presión arterial no está controlada, pues le puedo iniciar una monoterapia. El consenso y las guías nos dicen cuál de los medicamentos se pueden utilizar como monoterapia. Realmente ahí lo que nos dicen es, ¿quién lo leyó y quién me dice cuál es el tratamiento de elección en monoterapia? Es el diurético, ¿no? Es el diurético, ¿de acuerdo? ¿Y cuál mencionamos que es el que más vamos a utilizar? La hidroclorotiazida. No, la clortalidona. Solo la clortalidona, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que tiene una duración más amplia que la hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Entonces se puede utilizar con una sola dosis. Tiene mucho efecto vasodilatador, tiene más efecto vasodilatador que la hidroclorotiazida, aunque tiene menos efecto diurético, ¿de acuerdo? Entonces, de preferencia, lo que se tenía que utilizar es la clortalidona como monoterapia, ¿de acuerdo? Se puede utilizar un IECA y un ARA2, se puede utilizar como monoterapia. Se puede utilizar un calcio antagonista, se puede utilizar como monoterapia. ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a escoger uno o cómo voy a escoger el otro o cómo voy a utilizar un diurético? Pues depende de las características de cada uno de los individuos. Depende de qué factores de riesgo se encuentren asociados a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a depender? Pues va a depender de la presión arterial, va a depender de las comorbilidades, va a depender de los factores de riesgo asociados, va a depender de si tiene o no enfermedad de órgano blanco. De ahí va a depender porque cada grupo se especializa en algo en especial. Pero ¿qué sucede cuando yo le di una monoterapia y el paciente no me respondió en forma adecuada? ¿Qué nos dice el consenso y las guías? ¿Quién me lo dice?
Nos dice, combínelo, hagan una combinación. ¿Cómo vamos a combinar? Pues lo que ustedes me acaban de dar como ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué combinan? Un ARA con un diurético. Y ya mencionamos que cuál es el diurético que mejor se combina con los otros. La hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida. Y de los ejemplos que ustedes me dieron, ¿cuáles fueron? La hidroclorotiazida con el telmisartán. Ajá. ¿Qué otro? ¿Hay alguna otra combinación? En amlodipino, ¿quién de su historia clínica que tenía amlodipino? ¿Qué le dieron aparte del amlodipino? ¿O nada más toma amlodipino? Toman amlodipino y el combinado de telmisartán con hidroclorotiazida. Ok, ¿de acuerdo? Entonces tiene una combinación triple, ¿no? Entonces nos dicen, cuando la terapia no funciona o cuando la presión arterial está arriba de 160 a 100 o cuando existe una presión arterial arriba de 180 a 110, vamos a combinar vamos a dar combinaciones dobles. ¿Para qué? Pues para evitar la polifarmacia. Para incrementar la adherencia utilizaremos combinaciones de medicamento en una sola tableta. ¿Cuál es la combinación? Pues lo que ustedes están viendo, el IECA más un más un diurético. Esa es la combinación que la mayoría de nosotros vamos a observar. Podemos observar el enalapril más hidroclorotiazida. El captopril casi no lo combinan, es enalapril con un diurético, el lisinopril con un diurético, que es la combinación que más vemos. Pero los más frecuentes son losartán más un diurético, que es la astiazida, hidroclorotiazida, el valsartán con hidroclorotiazida, el telmisartán con hidroclorotiazida. Y lo que nos dice, las combinaciones más frecuentes es utilizar la dosis baja más el diurético. En el telmisartán son 40 miligramos más hidroclorotiazida y después viene la siguiente dosis que es 80 miligramos, que es la dosis más alta con hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Si es el valsartán, pues nos los podrá combinar, hacen la combinación de la combinación de dosis bajas o dosis bajas más un diurético, ¿de acuerdo? ¿Qué otra combinación vamos a encontrar? Un calcio antagonista con un diurético, que es amlodipino con hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a ocupar uno? ¿Cómo voy a ocupar otro? Pues va a depender de las características de cada uno del paciente. Si después de la siguiente cita lo vemos con descontrol de la presión y el estilo de vida ya se modificó y es el adecuado, pues el otro paso que nos dicen es utilicen un comprimido que traiga 3. ¿De acuerdo? ¿Quiénes de ustedes tienen una sola pastilla que contenga tres medicamentos? ¿Alguno de ustedes tiene la combinación de una pastilla con 3 medicamentos? Chicos. No, doctora, al menos nuestro equipo no. No, doctora, No, nosotros creo que no. tampoco. Entonces, hay otros, el ejemplo que nos puso su compañero, viene 3 medicamentos pero separado, que es el telmisartán más hidroclorotiazida más amlodipino, ¿sí? Esa es la combinación que más van a encontrar ustedes. Ya vienen pastillas que contienen los 3 medicamentos, ¿de acuerdo? ¿Qué van a contener? Los IECA, que son muy raros que los combinen en México, pero vienen los ARA, cualquier ARA que ustedes quieran, ya viene combinado con amlodipino como el calcio antagonista que más combinan, realmente no lo combinan con nifedipino, y lo unen con un tiazídico como la hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Dosis bajas y dosis alta combinado con el amlodipino, el calcio antagonista, dosis baja y dosis alta. Y el diurético poco lo mueven, realmente son 12.5 el que más utilizan y por ahí van a encontrar algunas combinaciones de 25 miligramos. Esta combinación debería de funcionar en la mayoría de los pacientes, pero en hipertensiones resistentes a tratamiento nos dice el consenso y las guías, pues si no nos funciona y ya revisamos todo y no encontramos otra causa, pues entonces podemos utilizar la combinación triple más el uso de otros fármacos. ¿Cuáles? La espironolactona, la furosemide o los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Recuerden que el bloqueo alfa-adrenérgico serán los medicamentos que utilicemos como paso 3 o como un tratamiento máximo. Este bloqueo, los bloqueadores alfa-adrenérgicos están tratando de bloquear la interacción de la noradrenalina con los receptores adrenérgicos alfa en la vasculatura.
condicionando vasodilatación periférica. Nada más recuerden que este tipo de medicamentos, el primer efecto secundario que da es la hipotensión ortostática en las primeras dosis. Así que ojo con ello en el uso de los pacientes ancianos o grandes, porque les podemos causar síncope por esta alteración. Entonces, acá se puede añadir la espironolactona, los diuréticos de asa, el bloqueador alfa, y de los bloqueadores alfa lo que van a tener más a la mano va a ser el prazosin, la doxazoxina, la terazocina, o que actualmente se utiliza, antes se utilizaba mucho, es el alfa-metildopa. ¿Dónde los vamos a utilizar? Cada uno tiene sus indicaciones. Nada más recuerden que el alfa-metildopa solamente en la actualidad se está utilizando para pacientes embarazadas. ¿Por qué? Pues porque no condiciona alteraciones o defectos en el producto. ¿De acuerdo? El prazosin también se puede utilizar en las mujeres embarazadas, por eso son medicamentos útiles en este grupo de medicamentos. Podemos, nada más hay que no olvidar el ortostatismo y son generadores, recuerden, de insuficiencia cardíaca. No se dan los bloqueadores alfa en pacientes con hipertrofia prostática benigna y en el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Hay otros medicamentos como son los vasodilatadores directos o lo que les llaman en donde la acción de estos medicamentos son abrir los canales de potasio sensibles a ATP, provocando hiperpolarización y consecuente vasodilatación. De estos medicamentos que casi ustedes no van a ver, va a ser la hidralazina, que recuerden que su efecto benéfico de ese tipo de antihipertensivos es que tampoco condicionan defectos en los productos. Entonces, en las mujeres embarazadas, ¿cuáles son los que vamos a tener como arsenal importante? Pues va a ser el uso de la hidralazina, los alfa, como el alfa-metildopa, y otros medicamentos que, aunque se han visto que tienen algunos efectos sobre el producto, se pueden utilizar en hipertensiones con poca respuesta al tratamiento inicial, pero los que nunca se van a utilizar son los inhibidores de la ECA. Entonces, aquí viene el esquema de cómo los vamos a utilizar. Eso viene en las guías que ya les mandamos. Léanlo poco a poco. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Esencial es la reducción de la presión arterial al menos de 20 a 10 milímetros de mercurio, para lograr idealmente conseguir pues menos de 140-90, ¿no? Si llegaron con 140-90, pues lo mínimo que esperamos es que sean menos de esas cifras, ¿no? Lo óptimo en pacientes menores de 65 años, la presión objetivo es menos de 130-80, si lo tolera, pero no menos de 120-70, porque el paciente puede sentirse cansado o con dolor de cabeza o incrementar los efectos secundarios. En pacientes mayores de 65 años, la presión arterial objetivo es menos de 140-90, es un poquito más alta, porque acuérdense que ellos tienen rigidez arterial. Si lo tolera, pero acuérdense, todo se individualiza cada caso. Hay que evaluar fragilidad, independencia, funcionalidad, el contexto general del paciente. Una vez que ustedes instauren el manejo, se deberá evaluar la meta al menos cada 3 meses, ¿de acuerdo? Esta diapositiva lo que les quieren mencionar es lo que van a ustedes leer en su consenso, ¿de acuerdo? Pero más o menos es lo que ya mencionamos o ya platicamos. En la hipertensión, en el descontrol agudo de la presión arterial, siempre hay que, en este tipo de pacientes, pues la manifestación principal puede ser encefalopatía hipertensiva por un descontrol importante de la presión arterial, la presencia de un evento coronario agudo, la presencia de edema pulmonar cardiogénico agudo, la disección aórtica, la presencia de eclampsia o preeclampsia grave, el síndrome de HELP, en las mujeres embarazadas. Recuerden ahí que aquí el objetivo es tratar de reducir la presión arterial en forma inmediata 20-25% de las cifras con las que llegaron. No se hace una reducción importante de la presión no aguda o severa porque podemos condicionar edema cerebral. Entonces, ojo con esto, la reducción debe ser inmediata, sí, pero no más de 20 al 25% de la presión arterial media, ¿de acuerdo? Otra cosa, el tratamiento en este caso va a ser intravenoso. Aquí nada les va a funcionar vía oral, ¿de acuerdo? Existen antihipertensivos también de diferentes grupos que nos pueden ayudar a la disminución de la presión arterial, que están indicados como primera línea. La mayoría son intravenosos, como el labetalol, el esmolol, pues que son pues betabloqueadores, ¿verdad? El dicardipino, ¿qué va a ser? Calcioantagonistas. La nitroglicerina, que es un vasodilatador directo, el nitroprusiato
o el Isoquet, pues nos van a condicionar vasodilatación venosa y arterial. El tratamiento alternativo también, ahí ya les puse, realmente el diurético de asa nos puede funcionar, sí, para disminuir precarga. Los nitratos para hacer una vasodilatación arterial. ¿De acuerdo? Muchos de estos hay que evaluar también contraindicaciones absolutas y contracciones relativas. ¿De acuerdo? Pero realmente que ustedes puedan manejar estos manejos a corto plazo lo veo muy difícil, porque esto normalmente, estas urgencias hipertensivas los van a tratar en segundo nivel o tercer nivel. Quizá tengan la oportunidad de verlos cuando estén rotando en el internado, pero en el servicio social, ¿qué es lo que van a ver más? Pues las hipertensiones de grado ligero, moderado y severo, ¿de acuerdo? También recuerden que esto también se va a individualizar el tratamiento de acuerdo a si la hipertensión es esencial, que ya les mencioné que es, que representa el 90-95% de los casos, o si la hipertensión es secundaria a alguna otra enfermedad, la cual ustedes puedan identificar y que potencialmente, entre comillas, sea curable, pero que representa realmente la menor de los casos, que es del 5 a 10% de los casos. En la hipertensión refractaria o resistente, que se va a definir como una presión arterial arriba de 140/90 o mayor, pero que a pesar del uso de 3 fármacos de diferentes clases a las dosis máximas aprobadas, no logramos un control durante el primer mes de tratamiento. Ya les mencioné qué es lo primero que vamos a investigar: estenosis de la arteria renal, secundario a aterosclerosis. Y buscaremos alguna otra patología que nos esté condicionando esa falta de control. Pero también no hay que olvidar investigar si realmente el paciente está tomando los medicamentos o si tiene adherencia al tratamiento médico. Ustedes ya saben que existen muchas causas de hipertensión de secundaria, condicionantes de hipertensión, como enfermedades a nivel renal, a nivel de las arterias renales, tumores productores de renina, retención primaria de sodio, alteraciones endocrinológicas, la presencia de coartación aórtica, el embarazo, alteraciones neurológicas, el estrés agudo o la presencia de drogas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran infinidad de patologías asociadas a la hipertensión de causas primarias o secundarias. Aquí lo importante es que la historia clínica me permita visualizar la causa de algunas de ellas, completar con diagnósticos de tratamiento de imagen, de laboratorios, de ultrasonidos, que me permita ir dirigiendo un plan no solamente de diagnóstico, sino de manejo y de tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí es inmensa la cantidad de enfermedades que pueden condicionar hipertensión secundaria, pero si no las conozco, quizá no las pueda identificar y pueda buscar los datos, aunque los tenga el paciente en la exploración física, pueda yo concluir un diagnóstico de una probable hipertensión secundaria. ¿De acuerdo? Recuerden nada más entonces que el tratamiento se va a basar de acuerdo a las comorbilidades. Si yo tengo hipertensión con enfermedad arterial coronaria, pues vamos a tratar de utilizar, ¿cuáles? Los inhibidores de la ECA, que me evitan la remodelación ventricular, y el uso de ¿qué? De beta bloqueadores. ¿De acuerdo? Creo que es la piedra angular en el tratamiento de los pacientes con hipertensión y enfermedad arterial renal. Nada más no se olviden que muchos de los tratamientos que vamos a utilizar también tienen efectos secundarios, como son efectos a nivel de colesterol o triglicéridos, como en el caso de los beta bloqueadores. Si vamos a utilizar diuréticos, acuérdense que produce piruricemia, y ya sabemos que el ácido úrico también es causante de disfunción endotelial y de hipertensión. Entonces vamos a ir mediando a razón de cómo se presente el paciente. En los pacientes con hipertensión y ataque cerebrovascular previo, por el tratamiento con calcio antagonistas, pues serán los de primera elección. ¿De acuerdo? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ya les mencioné, beta bloqueadores, calcio antagonistas o inhibidores de la angiotensina nos pueden funcionar bien para este tipo de pacientes. En la enfermedad renal, los diuréticos, los inhibidores de la IECA o ARA se tendrán que utilizar siempre y cuando el daño renal no sea importante, ¿de acuerdo? En la diabetes, acuérdense que hay medicamentos que nos condicionan mayor intolerancia a los azúcares, mayor resistencia, y por lo tanto deberíamos de tener cuidado de su uso, y si lo vamos a tener que utilizar, pues tendremos que agregar otros medicamentos que nos ayuden también al control de otras alteraciones. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, me hubiera gustado que sus historias clínicas, que hubiera habido más cooperación en relación a las historias clínicas, pero si me las pueden enviar a mi correo, se lo doy al doctor para que se los envíe a ustedes.
Mándenme sus historias clínicas y quizá más adelante que tengamos la oportunidad de tener otra clase, que creo que la vamos a tener, platicaremos un poco en relación a sus historias clínicas, ¿de acuerdo? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, los vamos a dejar descansar porque la siguiente clase es electrocardiograma básico, ¿sí? Tengo entendido que la siguiente clase va a ser de electro, ¿sí? Vale, chicos. Sí, doctora. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, está bastante claro, solo hay que repasarlo. Ay, sí, les digo, es terrible. Creo que son de las clases que tienen más información, pero bueno, poco a poco. Doctora, ¿nos podría pasar su correo para enviarlos, por favor? Sí, claro, es ALI-bajo. ALI-bajo. C-O-N. C de casa. ¿Es I latina o I latina? I latina. Guión bajo, C de casa, O de oso, N de Noemí, R de Raúl, O de oso, D de dedo, es alicón rot, @hotmail.com, ¿de acuerdo? Sí, doctora, de acuerdo. Doctora, Vale, chicos, gusto en verlos. Buenas noches. buenas noches. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias.